esta semana en el estudio bíblico tiene que ver con el temor, pero no el temor allá afuera, el temor en nosotros, en los cristianos. Tenemos que empezar diciendo que el temor es el propósito número 1 de Satanás para el ser humano. El temor fue lo que Satanás sembró en la vida del primer hombre, Adán. Cuando Satanás lleva a pecar a Adán, él sabía lo que iba a pasar, él lo entendía. Adán, conociendo que había desobedecido a Dios, entonces le dio temor, le dio miedo y se escondió. Y es importante que usted ponga atención, esté aquí o cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo, pongamos mucha atención a esto. El propósito de Dios es que estés tranquilo, seguro en Él. Pero el propósito del diablo es que estés inseguro, indeciso, temeroso, tímido, medroso, con desconfianza en todo y en todos. Ese es el propósito del diablo. Y el mundo vive así, el mundo vive asegurándose con cosas humanas. En el mundo la gente, para sentirse un poquito más seguro, compra armas, compra un montón de cosas para sentirse un poquito más seguro. Las alarmas, los carros blindados. Es eso, la necesidad de sentirse un poco más seguro. Y no voy a decir si es malo o es bueno, no. La gente busca eso. Ahora, ¿y nosotros? A veces el cristiano cree que es normal que a nosotros nos sucedan cosas que le suceden a los que no conocen a Cristo. A veces el cristiano llega a creer que no hay problema. No hay problema porque se enferman los que no conocen a Cristo y nos enfermamos nosotros. Los que conocen a Cristo tienen que acudir a cirugías y nosotros también. Y la gente se muere allá afuera de las enfermedades, de la desgracia, de la ruina, y nosotros también. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos un pueblo escogido por Dios. La Biblia dice que Jesucristo bajó a la tierra y murió en un proceso muy doloroso en la cruz del Calvario, y que con ese proceso ganó una vida diferente para ti y para mí, diferente a la gente del mundo. ¿Está entendiendo eso? La Biblia dice que nos podemos enfermar, claro, pero que si usted y yo hemos desarrollado una fe medianamente buena, que alcance a ser como un grano de mostaza, entonces esa enfermedad no va a demorar en el cuerpo, no va a permanecer en el cuerpo, no va a destruir ese cuerpo. Dios lo hizo, y lo hizo a través de Jesucristo. Ya lo hizo, ya está hecho. Cuando yo encuentro cristianos que dicen, no, pastor, pero es que yo no sé, y están inseguros de lo que Jesucristo quiere con ellos, me doy cuenta que no conocen ni la Biblia ni a Dios. No saben a qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra. No saben que el Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre solo por verlo a usted tranquilo, bendecido, en paz, prosperado en esta tierra. Oiga, y para que nuestra alma lo acompañe por una eternidad a Él. Cuando uno no entiende eso, entonces sí, piensa que la suerte del hombre natural es la misma de nosotros, y no. Y esas personas, por el hecho de que no conocen el procedimiento, póngale cuidado a esto, póngale cuidado a estos principios bíblicos. El Señor Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario. No le quedó haciendo falta nada. ¿Usted está claro con eso, sí o no? No le quedó haciendo falta ni guardar un sábado, ni nada, nada. El Señor Jesús lo hizo todo. ¿Está bien? Pero ¿cuánto de esa obra perfecta has alcanzado tú? ¿Cuánto he alcanzado yo? Esa es la pregunta. Ese es el centro de todo. Porque entonces, cuando alguien viene y me dice, pastor, tengo 16 años de cristiano, pero el dinero, he tenido oportunidad de trabajar y no sé, no le caigo bien a la gente, por alguna cosa me despiden. Pastor,
Es una molestia todo el tiempo, en los huesos, me molesta aquí, me molesta allá. Pastor, en mi familia nadie tiene un hogar formado, ahí estoy en problemas con mi esposa, ahí estoy en problemas con mi familia. Y yo le digo, hermano, es que usted no lo ha hecho, usted tiene que tratar con lo que le dejaron sus antepasados, con el derecho legal que sus antepasados, a través de esos pecados que nunca confesaron, le dieron a esos demonios y ahora tienen derecho sobre usted. Y me dice, ¿estando en Cristo? Qué buena pregunta. Pastor, yo estoy en Cristo, yo hice la oración de fe hace 16 años, vengo caminando en Cristo hace 16 años, y usted ahora me dice que todavía sobre mi vida hay una maldición. Sí, porque, le repito, aunque Jesucristo hizo una obra perfecta, que no le quedó haciendo falta nada ahí en la cruz, ¿qué tanto de esa obra perfecta has alcanzado tú? Entonces me dicen, pastor, pero ¿qué me falta a mí? Yo me aparté de la mentira, del robo, de todo lo demás. Yo me aparté de eso. Pastor, yo le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Bueno, si encontráramos a Dios en la Biblia diciéndole a alguien, venga, pídame perdón, pues sí, uno diría, nos enseñaron bien. Pero resulta que no es así. Y en este pedacito, entonces es que encontramos cristianos con muchos años que no han alcanzado la plenitud, óigame, la plenitud de la paz, de la libertad, de la sanidad, de la prosperidad que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Porque no es pedir perdón. El perdón es el fruto, óigame, el perdón es el resultado de una confesión sincera y una determinación a apartarse del pecado. Usted ya se apartó del pecado, pero yo le pregunto, ¿alguna vez le ha dicho al Señor, Señor, le voy a contar una cosa que hice cuando yo era muchacho? Yo a los 16 años arrinconé una muchachita por allá detrás de la casa y le hice esto, y después la amenacé. Le dije que la iba a matar si contaba algo. ¿Alguno ha tenido la capacidad de ir al Señor y contarle toda su vida? La respuesta de este hombre de 16 años de cristianismo, arruinado y con problemas en el hogar, fue no. No, pastor, no. Yo fui promiscuo cuando no conocía a Cristo. Yo engañé muchas veces a mi esposa cuando no tenía al Señor. Y ahora ella me pregunta y yo le digo que no, que es mentira todo lo que le dicen. Y contarle al Señor, pues yo he creído que Él sabe todo. Bueno, Él lo sabe todo y no estás equivocado con eso. Pero no has ido a la presencia del Señor a decirle, Señor, vengo a contarle mi vida. Yo vengo a contarle mi vida porque he decidido apartarme de todo eso. Y aunque ya no lo volví a hacer, nunca he confesado mi pecado. El Señor no dice el que pide perdón por sus pecados. No, es que no se nombra eso en la Biblia. En cambio sí dice, el que encubre sus pecados, el que los calla, el que los oculta, el que los minimiza, el que dice, no fue tan duro tampoco, no fue tan grave, ese no prosperará. Y el hermano no había prosperado en 16 años. Y dice el resto de Proverbios 28:13, dice, mas el que los confiesa y se aparta, hermanito, usted ya se apartó, pero no los ha confesado. Pastor, y entonces, ¿será por eso que yo vivo con temor? Ese es el tema, ¿no? ¿Será por eso que yo vivo con temor? Yo veo pasar una de las mujeres que fue mi amante cuando yo estaba en el mundo y yo la veo y yo tiemblo. A mí me da miedo que de pronto ella se le vaya a arrimar a mi esposa a contarle. Y me da un mal genio cuando yo siento ese miedo. Siento miedo, la veo y me da una ira. Porque me da miedo, temor. Porque yo pienso que a la hora que le cuenten a mi esposa eso que toda la vida yo le he negado, entonces mi hogar se va a destruir. Pastor, y yo amo a mi esposa. Ahora la aprecio. Antes no me importaba, pero ahora la aprecio mucho. ¿Será eso? Claro. Toda cosa oculta, escúcheme, toda cosa oculta le pertenece al diablo. El diablo puede usarla como herramienta para llenar de temor a cualquiera. Eso le quería decir antes de que empecemos a hablar del temor. Tú no tienes, escúchame, como hijo de Dios no tienes por qué ser portador del temor, no.
No, no, no. La Biblia tiene cosas tan claras. Vamos a empezar por una, pero entiende esto. Para ningún cristiano es normal un temor, ni al COVID, ni a ninguna otra enfermedad, ni al futuro, ni al desempleo, ni a la vejez. Para ningún cristiano es normal empezar a sentir temor, que ya no pueda dormir, que ya el corazón le palpite y taquicardia, dificultad para respirar, no puede comer. Terrible eso, ¿no? Usted es una persona diferente a las demás. Usted nada más ni nada menos que recibió una naturaleza nueva y el Espíritu de Dios vino a vivir con usted. Se mudó del cielo y ahora la nueva dirección del Espíritu Santo es su dirección. Y no puede ser, denle la gloria a Dios. Oiga, y no puede ser que la Biblia diga que allí donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y que sea mentira. No, la situación es otra, iglesia, y es la que le digo. Personas que llegaron a la iglesia cristiana no les enseñaron, no les dijeron la verdad, no les mostraron los procedimientos bíblicos para alcanzar en plenitud toda la obra, el resultado de la obra de Cristo en la cruz. No le enseñaron, y le dijeron que había que ayunar mucho, sí, pero ¿con qué motivo vas a ayunar? Yo me encuentro cristianos ayunando por conseguir novia, porque Dios les dé una casa. Y orar, sí, pero ¿con qué propósito ora? Yo escucho a los pastores diciendo, hay que ayunar, hermano, y hay que orar, y oremos, hermano, y somos gente de oración. Pero se le enseña cómo orar a la gente, qué le dicen al Señor, cómo es esa oración, ¿no? Se nos enseñó a hablar y hablar, bla, 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 bla. Y entre más hable usted, oiga, usted es mejor, usted es más maduro espiritualmente, usted ha alcanzado un nivel mucho más alto espiritualmente, si al menos se demora 3 horas, bla, 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 y bla, 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 pero no deja hablar a Dios, porque a las 3 horas le dice, en el nombre de Jesús, y se va. Y nos dijeron que eso era. Y esa persona que ora tanto puede estar llena de temor. Claro, yo oraba, me gustaba orar junto a unos hermanos en las vigilias, y un día me hice junto a un hombre de muchos años de cristianismo, y entonces uno se arrodilla, ¿no? Se arrodillaba y empezaba a orar ahí de cara al asiento, y yo veía que él hacía y seguía orando. Dije, bueno, es una forma de orar. Pero en una de esas lo volteé a mirar y entonces cuando empezó la alabanza, yo me le acerqué y le dije, hermano, es una reacción suya, es una forma de orar. No, son los demonios que me atacan. Yo estoy orando y los demonios me atacan. ¿Y cómo sabe usted que lo atacan? Yo siento que se me van acercando. Pero usted reacciona como que le diera susto. Ay, a usted no le va a dar miedo que un demonio se le arrime, hermano. No, deje de ser hipócrita, me dijo. Deje de ser hipócrita. ¿A usted no le da miedo que un demonio se le arrime? No, claro, yo vivo ahí, viendo a ver cómo es. ¿Quién le enseñó, hermano, que cuando usted está invocando a Dios, un demonio lo puede tocar? Si la Biblia dice que si nosotros, el Señor Jesús dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar un demonio cuando le estamos diciendo, Señor, dame de tu espíritu? Imagínense. Entonces son cosas absurdas que no nos enseñaron. Óigame, a alcanzar la plenitud en Cristo Jesús no nos enseñaron. Y entonces, como yo no conozco qué tanto me ama Dios y qué tanto hizo a través de Jesucristo, yo me siento solo. Y si tuve alguna experiencia de soledad en la niñez, pues sí que es cierto, puedo estar acompañado, y le recomiendo que adquiera el estudio. Este es la continuación de un estudio que hay por ahí sobre el temor. Le explico algunas cosas y este es como la continuación, como parte del complemento. Hermano, usted no tiene por qué estar inseguro, lleno de temor en cuanto a lo que va a venir. Si tu vida está en Cristo, tu vida está guardada con Cristo en Dios. Eso dice la Biblia. ¿Qué me va a pasar? Lo que me pase va a ser para bendición, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayuda para bien.
Entonces, digo yo, el cristiano que siente temor no ha alcanzado suficientemente la obra de Cristo, el resultado de la obra de Cristo, no lo ha alcanzado. No, tiene dudas, tiene temores, y ya hemos visto, hermano, que eso daña la fe. Leamos un texto para que entremos como en materia. Hebreos capítulo número 2, vamos a leer desde el versículo número 5. Léalo conmigo, dice la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero, el futuro, no lo sujetó a los ángeles. O sea, no son los ángeles los que mandan en el futuro. Empiece a pensar en eso, porque en medio de las iglesias cristianas se mueven unas doctrinas de error impresionantes, que parecen ser bíblicas, pero que no lo son. Eso de la fe en los ángeles, eso de que ya muchos cristianos ya no invocan el poder de Dios, el nombre del Señor, para que los guarde, sino a los ángeles. Declaro ángeles alrededor, declaro que hay ángeles a mi alrededor, ángeles guerreros con espadas desenvainadas. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde el Nuevo Testamento dice eso? Hebreos nos deja claro que el cuidado tuyo y mío, Dios no lo dejó en manos de los ángeles. La Biblia dice en primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, hablando de Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. A ti y a mí nos cuida personalmente nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció a los demonios, aquel que despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cabeza de todo principado y de toda potestad, te guarda a ti, me guarda a mí. No son los ángeles. Bueno, dele la gloria a Dios. Entonces, póngale cuidado, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y vamos a hablar del ser humano, de Adán: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios le entregó toda la creación a Adán. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No, ahora por el pecado de Adán, el mundo anda con la cabeza para abajo. Pero entonces empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oiga, empieza entonces una narración que, si usted lo puede entender, le va a producir una tranquilidad impresionante de aquí en adelante. Jesucristo sufrió y padeció, oiga, la muerte, con un único propósito: de que usted y yo no la padezcamos como la deberíamos padecer. Otra vez. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, sí. Oiga, coronado de gloria y de honra, sí, a causa del padecimiento. Por causa del padecimiento, el Señor, como recompensa, lo coronó de gloria y de honra. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el regalo de Dios, gustase la muerte por usted y por mí. Empiece a pensar que alguien sufrió lo que usted y yo deberíamos sufrir. Si usted entiende que Jesucristo ya sufrió por usted la gran tribulación, escuche, ya sufrió por usted la gran tribulación, las enfermedades más dolorosas Él las sufrió, la escasez más terrible Él la sufrió, el padecimiento más grande Él la sufrió por usted y por mí. Si usted y yo sufrimos cualquiera de esas cosas que Él ya pagó para que usted y yo no las suframos, ¿sabe por qué es? Por falta de conocimiento y de fe. Porque ¿cómo puedo creer en lo que no conozco? Y si conociéndolo no creo en Él, bueno, me hago transgresor. Oiga,
me hago perverso. El que conoce, pónganle cuidado a esto, el que conoce la verdad de Dios y no la cree, la Biblia lo llama perverso. Bueno, entonces está diciendo, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. El Señor Jesús padeció la muerte por usted y por mí. 10. Porque convenía a aquel, póngale cuidado de quién está hablando, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Espérese, porque convenía a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, usted y yo, muchos hijos a la gloria, y la gloria no es padecimiento, y la gloria no es sufrimiento, y la gloria no es una enfermedad permanente, no, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para poder llevarte a ti y a mí a la gloria, tuvo que perfeccionar a Jesucristo a través del sufrimiento. Oh, ¿qué pasó? Creo que me está entendiendo, ¿no? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al Señor Jesucristo le tocó padecer para que usted y yo no tengamos que padecer. Perdóneme, escúcheme por favor, escúcheme y póngame atención. La mentalidad religiosa, la mentalidad del sufrimiento, la mente fatalista, dice que usted tiene que sufrir lo que Cristo sufrió para poder ser salvo. Y la Biblia dice, Él sufrió por usted para que usted no tenga que sufrir. Él padeció de todas las enfermedades emocionales que puedan existir. Él sufrió depresión, ansiedad, angustia, desesperación, estrés. La Biblia lo describe como aquel que sufrió la crisis emocional más fuerte que ningún ser humano haya podido sufrir, de tal manera que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. ¿Está entendiendo eso? No le estoy diciendo que fue sangre. La Biblia no dice eso. Dice que eran como gruesas gotas de sangre, que así era su sudor. Y él, oiga, ¿de qué sirve que el Señor haya sido perfeccionado en todos los sufrimientos? Varón de dolores, dice la Biblia. Él sufrió, óigame, él padeció los malestares del COVID, óigame. Él sufrió el padecimiento del cáncer. Él sufrió la agonía del SIDA, del VIH. Él sufrió todo lo que usted se imagine, para que usted y yo no tengamos que sufrir eso. La mentalidad religiosa dice que el sufrimiento te purifica. La mentalidad religiosa dice que el sufrimiento te acerca a Dios. La mentalidad religiosa dice que si alguno de nosotros o alguno de los que creen en Dios padece una enfermedad muy larga, que eso le va a dar un lugar ahí cerquita de Dios. Eso dice la religión. Eso dice la mentalidad fatalista, y que hay que sufrir. Y que nosotros estamos en esta vida para sufrir. Y entonces toman una cantidad de textos para decir que usted se tiene que resignar a la enfermedad. Yo no le estoy diciendo que no vamos a pasar problemas. Le estoy diciendo que no haga apologética de la enfermedad, del sufrimiento, de la escasez. No, hermano, no. Porque si llega la enfrentamos como los hijos de Dios, que tenemos derecho a salir de eso prontico. Pero si nosotros enfrentamos alguna situación difícil con la mentalidad de que eso es lo mío, a eso me llamó Dios, ¿cuándo voy a salir de eso? Nunca. Entonces alguien me dice, pastor, pero usted dice que no. Yo no he dicho eso. Yo le he dicho es que usted y yo hemos sido llamados por un Dios que ya pagó por todo el sufrimiento suyo y mío, para que usted no se resigne a sufrir. Entonces, con ese principio bien puesto, sigamos leyendo. Dice entonces el versículo número 11: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. De Dios somos usted y yo. ¿De quién? De Dios somos usted y yo. Porque el que santifica, Jesucristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo:
Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. ¿Qué cosa? Vuelva a leer ese versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en él. Eso es lo que le falta a la iglesia. A mucha iglesia le falta eso. Confiar en Dios. Porque para muchos cristianos no es suficiente que nuestro Padre Celestial haya enviado a Jesucristo a que padeciera, a que muriera en una cruz como el más vil de los ladrones, de los delincuentes. No es suficiente. Yo no sé qué más espera ese cristiano que dice: no, pero yo sé que Dios me ayuda, pero como que lo que Él hizo no me basta, como que siento que todavía el diablo tiene derecho contra mí. Pues vaya, cuéntele al Señor su vida y confiésele sus pecados, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Biblia. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Y entonces el cristiano que no le basta el sacrificio porque o no lo conoce, o si lo conoce ha decidido no creer en él, entonces no le basta. No es suficiente. O sea, lo que hizo el Señor Jesucristo puede que me ayude en algo, pero y viene entonces la ansiedad, viene entonces la depresión, la enfermedad emocional, porque es que estoy lleno de temor de lo que me pueda pasar. Estoy convencido de que eso puede acabar conmigo. Estoy convencido de que eso puede destruir mi familia. Estoy convencido de que, porque no es suficiente para mí lo que Cristo hizo. No es suficiente. Y el Señor Jesús nos está dando el ejemplo. Él, siendo puro, siendo santo, siendo inocente, vino a padecer lo que a usted y a mí nos tocaba padecer. Y Él dice que Él confía en Dios. Vea, léalo y verá. Lea lo que Él dice. Dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. ¿Usted también confía en Dios? ¿Por cuántas cosas? ¿Por todo? Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. 14, póngale cuidado. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo estamos participando de un cuerpo de carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo. Póngale cuidado. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entiéndalo, medítelo, volvámoslo a leer. El trabajo del Señor Jesucristo tuvo un propósito: destruir por medio de la muerte física que Él tuvo a Satanás. Déjeme le explico por qué. Resulta que fue injusto que Adán, habiendo recibido un reino gratuito y unos derechos gratuitos, porque no le costaron nada a Adán, haya desobedecido a aquel que le entregó la tierra con todas sus riquezas de una manera gratuita. Fue injusto. Por eso Satanás tomó la autoridad que Dios le dio a Adán, la tomó Satanás y empezó a dirigir los caminos del hombre. Por eso se levantó una violencia, una depravación en el ser humano, por lo cual Dios tomó la decisión de acabar con la humanidad a través del diluvio. Pero resulta que en Cristo Jesús se cometió una injusticia. Por tanto, como Él era santo, es puro, vivió en la tierra en santidad, en obediencia, y el diablo hizo todo para matarlo, aunque el que lo llevó a la muerte fue Dios. El diablo hizo todo para matarlo, cometiendo una injusticia al condenarlo a morir. En esa injusticia que cometió, el Señor Jesucristo volvió a tomar la autoridad. Recuperó el reino que se había perdido en manos de Adán. ¿Sabe qué? Recuperó las llaves de la muerte y del Hades. Hoy el que gobierna la vida de un cristiano no es Satanás y sus demonios, es Jesucristo nuestro Señor, porque Él recuperó para usted y para mí la autoridad, el reino. Entonces, mire,
Versículo 14, porque el 15 nos da la idea. 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. ¿Sí lo entendió, cierto? 15, continúa, allí solamente hay una coma. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, espérese, ¿por qué el hombre teme? ¿Por qué el ser humano teme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el ser humano teme? Pregunta y verá. ¿Por qué se activó en la humanidad una enfermedad? ¿Sabe qué? Le cuento una cosa. Es mayor la pandemia de temor, de ansiedad. Es mayor la crisis emocional que se levantó que el mismo COVID. Encontramos gente allá afuera y lo que es preocupante, acá adentro, en una enfermedad de temor. Hermano, ¿y por qué teme? No, pastor, es que yo me pongo a pensar en el COVID y yo digo, uy, Dios mío, eso nos va a matar, temor a la muerte. ¿Y usted por qué teme, hermana? No, es que yo digo, mis hijos que yo les digo que no salgan, pastor, y ellos son tan tercos, ellos se van y hasta se bajan ese tapaboca, y yo les digo, pero, y me pongo a llorar y aquí me quedo temblando. ¿Qué teme ella? Que sus hijos se mueran. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo solucionó eso. Y nosotros no sé si no lo sabíamos, pero la Biblia dice que en la cruz del Calvario, con su muerte física, Jesucristo solucionó ese problema. Vamos a volver a leer, escuche, vamos a volver a leer 14 y 15. Léalo por favor. 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe qué es una persona llena de temor? Un servidor de Satanás. Perdóneme, no lo quiero ofender. Sé que ese problema no viene porque usted quiso, no. Sé que eso tal vez se engendró en el tiempo del embarazo. Tal vez en el momento del parto se engendró ese temor tan terrible. Tal vez fue alguna experiencia que usted tuvo de niño, de niña. Tal vez fueron las culebras que se le atravesaban por el camino cuando estaba en la finca. ¿Quién sabe cuántas cosas? Pero la Biblia dice que el temor desata castigo contra el que lo siente. Porque el que teme no ha entendido, no ha conocido el amor de Dios. Y que los de afuera, pues, ¿qué les podemos decir? Pero que los que estamos aquí dentro tenemos que esforzarnos sola. Tenemos que esforzarnos por conocer esa obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo, para que creyendo en esa obra maravillosa, tu alma y mi alma ya no teman, no estén allí. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Otra vez, 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y pues es doloroso, hermano, porque si alguno de nosotros, yo sufrí eso cuando no tenía al Señor Jesús. Era una depresión nerviosa, era una ansiedad continua, preocupado porque si había mucho trabajo y había mucha plata de por medio, de pronto no iba a cumplir. Y si no había mucho trabajo, entonces preocupado porque no iba a poder cumplir con todos los compromisos. Pero siempre, todo era una preocupación y era una ansiedad y un dolor aquí en la boca del estómago, y era un padecimiento a toda hora, que la úlcera y que no sé qué cosas. Pero porque no tenía a Cristo. Lo doloroso es que hay personas en Cristo que no se les enseñó, no se les dio a conocer el amor del Padre, que enviando a su Hijo hizo una obra perfecta en la cruz, la cual no le quedó haciendo falta nada, y que nos garantiza, escúcheme, que al darnos de su Espíritu
el problema del temor se iba a solucionar. Versículo 15, y pasamos a otro texto. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es un servidor? Es un esclavo. Y el que teme está esclavo del temor, está esclavo de la ansiedad. Y si ya se hizo medicar, esclavo de las pastillas, y eso no le sirve. Solamente Jesucristo nos da la paz. Él es nuestra paz. Romanos capítulo número 8, versículo número 15. 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Conéctelo. Hebreos 2:15. Aquellos que servían al temor estaban en servidumbre, en esclavitud todo el tiempo. Miedo por un lado, miedo por el otro, miedo al futuro, miedo a todo, a la enfermedad, a todo. Y está diciendo Pablo: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, de servidumbre. No habéis recibido ese espíritu que te lleva a estar otra vez ahí, desconectado de la obra perfecta del Señor y conectado con la amenaza del diablo. Y le repito, el problema, ¿sabe cuál es? Que la persona no sabe cómo salir de eso. La persona no sabe cómo salir del temor. Quiere salir y no puede, porque eso está allí sembrado, hasta que Jesucristo, a través, óigame, del conocimiento y de la fe, pueda empezar a limpiar ese corazón, a vivir en esa alma y a desplazar el temor, porque ya Él venció, lo dice Hebreos, que Él venció al que era el autor de la muerte, al que era el autor del temor, a Satanás. Al morir en una cruz, Él venció a Satanás y nos libró a nosotros, que estábamos esclavos por siempre del temor. Y dice entonces: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué si ya conoces al Señor estás otra vez en temor? Si ya Jesucristo solucionó ese problema. ¿No conoces lo que hizo Jesucristo? Pues yo te invito, estamos prontos a iniciar una escuela de discipulado. Te vamos a enseñar quién es Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo confiado que puedes estar, porque estas cosas, escúcheme, estas cosas no vienen en un gotero, no vienen en unas pastillas. Eso viene por la fe. Eso viene porque usted pueda conocer realmente la obra de Cristo y usted pueda creer en esa obra. Mas el justo por la fe vivirá. No es por otra cosa. Entonces yo le invito, si usted tiene muchos años y ha hecho discipulados, pero todavía tiene miedo, yo le invito para que se haga inscribir en las escuelas de formación y empiece a conocer por la Biblia, no por el concepto de un ser humano, sino por la Biblia, ese Dios maravilloso que hizo todo, absolutamente toda la obra completica, para garantizarte que nunca más vas a estar en temor, que nunca más vas a estar inseguro, que no le vas a tener temor a nada, porque sabes que sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos, no hay problema. Venga, y le voy a hablar de eso. Le voy a hablar de eso, mire, hermano. Cuando uno tiene algo en esta tierra, cuando uno es propietario de algo y siente que lo va a perder, le da temor. Claro. Pero Dios, que es tan bueno, yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué no haces lo mismo con todos? Porque conmigo Él hizo el trabajo completo. Él me dijo: tus hijos, tu familia te va a estorbar en el ministerio, entrégamelos. Eso fue terrible, hermano. Ese miedo que yo sentía porque un hijo se me fuera a descarriar, porque se me fuera a enfermar y se me muriera. Terrible, hermano. No, yo no sé si alguna vez le he contado que yo era el hombre más lleno de amargura, pero más lleno de temor de todos. Y entonces cuando el Señor me dice: entrégamelos, yo entiendo que Él me está preparando para que ellos se mueran. Y cuando yo le entrego en 4 horas de oración en la primera convención de pastores a la que asistí,
Cuando yo le entrego y yo me doy cuenta que ahora estoy preparado para que se mueran, porque ahora están en las manos de Dios, se los entregué, estoy dispuesto y estoy preparado para que se mueran, se me quitó el temor. Meses después vino un hombre y me dijo: a usted, su hijo, y se le va a morir. Yo me levanté y le dije: me doy cuenta que tú eres un enviado de Satanás. Escúchame, Satanás, le dije yo, hablándole como Dios le habló, no a Pedro, sino al diablo que lo estaba usando. Le dije: mis hijos, mi familia, yo mismo estoy en las manos de Dios, tóquelo si puede. Y le dije: se va. El tipo de fue. Yo ya se lo había entregado, yo no tengo temor. ¿Sabe por qué? Porque están en las manos del Señor. No me pertenecen, no son míos. Cuando usted no tiene nada propio, no le da miedo de nada. Cuando usted sabe que su vida no le pertenece, tómela, Señor, tómela. Cuando quiera, le pertenece, es suya. Yo le estoy sirviendo y si usted le place llevarme ya, qué bendición, Señor. Pablo lo entendió. Estoy como en un aprieto. No sé si seguir aquí en la tierra sirviéndole al Señor o partir con Él a disfrutar de su presencia. Cuando usted no tiene, escúcheme, cuando usted no tiene nada, nada teme. Porque cuando usted se lo entregó todo al Señor, el diablo le dice: te voy a matar. Y jaja, tú no eres el dueño de mi vida. El dueño de mi vida se llama Jesucristo, el Señor. Él pagó por mi vida con su sangre. Y solo el día que Dios me quiera recoger, ese día me voy. Entonces ya usted no tiene miedo. Te voy a quitar la economía. ¿Qué? Si mi economía no es mía, mi economía es de mi Padre, de mi Señor. Tóquela si puede. No lo puede hacer. Porque como no soy avaro, porque como no soy codicioso, porque no estoy engañando para tener dinero, a nadie le quito. Entonces yo no tengo problema, ni tengo miedo. Cerremos este primer día en esto. Cuando nada te pertenece, nada temes. Cuando tienes tesoros en esta tierra, como sabes que tú no los puedes cuidar, empiezas a temer. Y eso no lo quiere el Señor. Leamos ese versículo y oramos. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios es mi papá, yo soy su hijo, todo le pertenezco al Señor, Él verá qué hace conmigo. Lo que sea que Él haga está bien. Entonces no hay temor.